Bien, vamos a estudiar nuestra parte 60, estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La hemos titulado Fui hallado por los que no me buscaban. Y vamos directamente, Oscar, si eres tan amable. En un mundo lleno de injusticias, abusos y maldad, la humanidad sigue buscando entre las personas, las ideas y las cosas una esperanza que le dé sentido a la vida. Mientras que la voz de Dios sigue pregonando hoy, a través de sus discípulos, que la puerta de la verdad, la justicia, el amor y la paz sigue abierta para quienes quieran entrar por ella. Siguiente, Oscar. Vamos a leer este pasaje que es el ancla de nuestro estudio de hoy. Adelante, Tom, si eres tan amable. Romanos 10, del 19 al 21. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hasta hoy. Desobediente y rebelde. Siguiente. Hoy abordaremos 3 conceptos de la iglesia que describe el último pasaje del capítulo 10 de la carta. Número 1, Oscar. No es pueblo. Número 2, sin entendimiento es rebelde y contradictor. Si bien esto, hay algunos elementos que son directamente atribuidos en el pasaje a los judíos, estos 3 elementos también los padecemos en la iglesia y vamos a hablar de ellos. Adelante. Adelante. Salmo 19, 4. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Ve qué maravilla de pasaje, cómo sutilmente te está diciendo que hay un pueblo que no es pueblo, que tendrá una tienda para el sol, que será el depositario de su palabra, porque por todo el mundo salió su voz. Un anuncio profético del nacimiento de la iglesia. Adelante. Una de las características más sorprendentes de la palabra de Dios es su exactitud. La iglesia fue mencionada con precisión desde el primer evangelio de la historia, cuando Dios declaró a Adán y Eva la promesa de que Cristo, como la mujer de Dios, heriría de la serpiente, que hace referencia a Satanás y su dominio en la sociedad humana. Si bien es verdad que Cristo, la simiente, es la simiente del pueblo de Israel específicamente, el golpe fatal en la cabeza de la cruz de Cristo se ha difundido hasta hoy gracias a la continuidad del trabajo de evangelización que iniciaron los apóstoles judíos israelitas, reconociendo a Cristo como aquella que prosiguió a cargo de la iglesia gentil. Así es, esto es una continuación. Siguiente, Oscar. Tom. Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Así es, este es el primer evangelio que estuvo vigente miles de años. Literalmente miles de años, desde Adán y Eva. Este es el evangelio que conoció Noé. Este es el evangelio que conoció Abraham.
Impactante. Siguiente. Tom. Efesios 2, del 14 al 16. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Aquí habla de que nosotros somos la continuación del proyecto judío de evangelización. ¿Sí? Aquella mujer de la que habla la Escritura, aquella mujer de cuya simiente vendría el Mesías, esa mujer es Israel y también es la iglesia. De los dos pueblos hizo uno. Siguiente, Oscar. Tú y yo somos el testimonio vivo de este cumplimiento de la palabra de Dios. Somos un pueblo que está diluido entre la sociedad en todo el mundo y se va estableciendo, regenerando y purificando, como sucede literalmente con las células de un cuerpo vivo. Así como las células de un cuerpo vivo. Así nos vamos reproduciendo. Finalmente, mi fe ha impactado a otras personas que han creído a través de la gracia de Cristo y del trabajo de Dios en sus vidas, y esas personas manifiestan el testimonio de Cristo a otras, y también otras creen y también se van multiplicando. Este grupo es una célula. Y tú y yo somos también células en movimiento que vamos reproduciendo el testimonio de Cristo a través de su vida en nosotros. Durante casi 20 siglos, la iglesia se ha reproducido en cada generación, padeciendo persecución, injusticias, muertes y divisiones, pero manteniendo persona a persona, depurada y filtrada entre muchos, la sana doctrina de Cristo. Y así, limpia y santa, nos ha llegado a nosotros. Somos ese pueblo que no ha sido pueblo entre los pueblos del mundo, los administradores finales de la palabra de Dios. Es impactante. ¿Te das cuenta del llamado y la responsabilidad que esto implica? Adelante, Oscar. Tom. Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así es. A fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Oscar, vamos a leer. Tom. Primera de Pedro 1, 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. No se servían a sí mismos, sino a ustedes, a nosotros. Esos profetas que escribían también lo estaban haciendo para nuestro conocimiento. Esto es impactante. O sea, hemos recibido un tesoro de dimensiones espirituales que ni siquiera podemos entender lo que representa este encargo que hemos recibido. Oscar.
Trabajamos desde los sitios clave de las sombras de la sociedad humana, ocultos del mundo, pero a la vista de todos, manifestando el testimonio de su gracia en obediencia a su palabra. Tras las paredes de nuestro cuarto de oración, hacemos resplandecer la luz de Dios a través de nuestras oraciones, atando desde la tierra el trabajo de Dios en los cielos. Este pueblo que no es pueblo depende de cada uno de nosotros, y todos somos elementos especiales elegidos por Dios para una influencia de luz específica en el lugar de bendición en donde Él te ha puesto ahora y te pondrá mañana. Pero como todo organismo vivo, debemos cuidar que cada uno no contaminar el grupo de células que conformamos la iglesia. Así hay un llamado a la santidad, por supuesto, y a la vida de obediencia, por supuesto, en la gracia, dependiendo de Cristo. Óscar. Es necesario limpiar nuestro corazón todos los días, manteniéndonos fieles en la oración, en la obediencia a su palabra y en amor, procurando en todo momento que la gracia de Dios mantenga la unidad y la paz en el amor de Cristo entre nosotros. El tejido celular se mantiene limpio si cada uno de nosotros nos mantenemos así, no haciendo los designios de nuestra carne, sino dejando a Dios el trabajo de amor completo en nuestra relación íntima en el hogar, con nuestros allegados y, por supuesto, en la iglesia. Es el trabajo de Dios en cada uno lo que mantendrá el amor y la unidad entre nosotros, y lo que hará que todas nuestras relaciones familiares, sociales y laborales manifiesten la luz de Cristo a través de nuestra vida. Óscar. Tom. Efesios 4, del 14 al 16. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así como las células forman un cuerpo, nosotros somos ese cuerpo, pero cada uno de nosotros somos esa célula, una célula, que se debe reproducir para que el cuerpo continúe y pase esta información de sana doctrina constantemente de generación en generación. Adelante, Óscar. Sin embargo, debemos aclarar que esta condición traerá indefectiblemente una brutal persecución por parte de nuestra carne. Así, aquí tienes jurado un enemigo, tu carne. ¿Quién está en contra del trabajo de Dios en tu vida? Tú. Sí, claro, siempre vas a estar culpando a los demás. No, tú, para empezar tú. Tú eres el principal enemigo del trabajo de Dios en tu vida. Tú y yo, cada uno de nosotros, somos enemigos de lo que Dios está haciendo en nosotros. Por parte del mundo en segundo lugar y por supuesto del diablo detrás de todo en tercer lugar. El mundo te va a presionar para que no sigas los principios de la Biblia. A mí me decían, por favor, Rodrigo, los próceres a quienes yo en algún momento llegué a consultar para preguntarles cuál era el sentido de la vida cuando yo era incrédulo y estaba buscando realmente el sentido de la vida, me decían, bueno, no te angusties demasiado por eso, es algo natural, tienes que aceptar que algún día vamos a morir. No te estoy preguntando por eso, te estoy preguntando cuál es el sentido de la vida. Nadie me quería contestar, todo el mundo le daba la vuelta, el esquinazo, ¿no? O ya madurarás, ¿ya madurarás? Perdóname, no, ya creceré traumado y frustrado si no tengo esa respuesta. No hay manera de madurar y quitar esa respuesta de la mente, esa pregunta de la mente, sin una respuesta. Bueno, uno de estos camaradas
me decía, es tiempo de que tú manifiestes lo que tú eres. Y yo le decía, ya estoy cansado de eso. Lo he hecho hasta el cansancio. Más bien es tiempo de que Cristo me haga entender todo lo bien que Él está y todo lo mal que estoy yo. Yo me acababa de convertir. Inmediatamente llegaron los buitres, pero inmediatamente es que la Biblia la escribieron los hombres. Es que Dios no es así. Ese es el Dios que los hombres han inventado. No. El cambio en mi corazón no lo pudo haber hecho ningún tipo de hombre. Esto es algo sobrenatural y esto es algo divino. Esto lo hizo Dios. Por lo tanto, todo lo que tú me dices está mal. Todo lo que el mundo dice está mal. La Biblia está escrita por Dios, a través de los hombres a quienes les dictó su palabra. Pero está escrita por Dios. Solo ha habido un autor en la escritura y es Dios. Es Cristo. Por eso las Biblias que tienen las letras de Cristo en rojo son de lo más absurdas, ridículas, editoriales, ridículas, porque toda la Biblia es palabra de Cristo. Pero bueno, ni hablar. ¿Qué vamos a hacer, no? La justificación es el fruto más lamentable y destructivo del veneno del diablo. Ante estos embates debemos estar alerta, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, conscientes, aquí viene el punto, de que el peor de todos los males es tratar de justificarnos. El peor enemigo, peor que tu carne, es tu justificación. Porque ahí sí ya no tienes remedio de nada. Si tú justificas lo que haces, no hay forma de sacarte del hoyo. Literalmente, ni Dios puede. Literal. La justificación es el fruto más lamentable y destructivo del veneno del diablo. Si nos mantenemos vigilantes y sabios para no acercarnos al pecado, dependiendo de la gracia de Dios, guardaremos nuestra vida cada día. Pero si también nos mantenemos alerta contra el terreno de la justificación, nos salvaremos de caer presos en las mazmorras de nuestro orgullo, donde ya no salimos. Una de las circunstancias más difíciles en el ministerio de la enseñanza de la Biblia, cuando los discípulos preguntan, es cuando Dios muestra aspectos de su vida en los que ellos están atorados, y a veces he tenido que llamar cierta atención en algunos puntos en alguno de los discípulos. Pero cuando el discípulo comienza a decirme, no, es que yo ya no sigo. Yo ya no sigo y me mantengo orando por la persona, porque no hay forma de seguir. Dejo que Dios haga el trabajo que tenga que hacer. Si tú te justificas, estás encerrado en una jaula. Entonces, la mayor atención que el creyente, el discípulo debe tener, es no justificar sus acciones. Porque si tú justificas tus acciones, no hay nada que hacer. Siguiente. Si bien el pecado es el enemigo principal de nuestra relación con Dios, la justificación es el peor enemigo de la permanencia de nuestra buena relación con Cristo. El pecado es terrible y nos separa de Dios, pero la justificación es la jaula de nuestro orgullo que no nos permite reconocer nuestro pecado y nos impide regresar a una buena relación con Dios. Guardarnos del pecado y de la justificación es y ha sido el gran reto de cada generación del pueblo que no es pueblo, de la iglesia del Cordero. Debemos atender aquella advertencia que Dios nos hace en su palabra por medio de los proverbios de Salomón, guardando nuestro corazón antes que cualquier otra cosa. Cada confesión humilde ante Dios es un gran triunfo suyo y nuestro contra la carne. Cada vez que decimos sí la regué, wow, ya empezamos bien, ya estamos, por lo menos ya
ya hemos avanzado ahí. Ahora hay que dejar que Dios restaure las cosas, pero partiendo de que estoy mal, adelante, vamos hacia adelante. Oscar. Tom. Mateo 10, 16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Así es, tenemos que ser astutos como las serpientes, pero inocentes, atentos, delicados como las palomas. No dice astutos como las palomas, ¿no? No, dice astutos como serpientes y sencillos, delicados como las palomas. Muchos lo leen al revés, ¿no? Entonces son astutos como las palomas y sencillos como serpientes. Y entonces tratan a los demás a punzadas y a arañazos. No, es al revés. Sencillos como palomas, astutos como serpientes. Adelante, Oscar. Tom. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu justificación. Guárdate. Siguiente. Siguiente. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Exacto. La disposición a querer arreglar. Señor, tú revela lo que haya y hay que arreglarlo. No estar tapando, ¿no? Dios, que no vea a Dios, ¿no? Como Adán y Eva que se pusieron unas hojas de higuera, ¿no? Para que no vea a Dios. Siguiente. Tom. Proverbios 18, 2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Exactamente. Muy bien, después de todo esto, adelante, Oscar. Tom. Proverbios 30, 20. Así es el proceder de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Exacto, el proceder de la mujer adúltera, el proceder de la iglesia pecadora. Se come, se limpia y dice no he hecho nada malo, se justifica. Impactante, ¿no? Siguiente, Oscar. Vamos al número 2. Sin entendimiento. No hay mejor ícono que este para el sin entendimiento. Terco como una mula, dice, ¿no? Bueno, pues ahí está. Adelante. Ahora sí, aflojen los músculos, aflojen al cuello. Adelante, Tom. Sí, Isaías 42, del 6 al 7. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Sin entendimiento. Bueno, te voy a dar a ti para que les des entendimiento. ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo en el corazón? De pronto entra un tsunami de entendimiento. ¡Oh! Ahora ya veo todo claramente. Entonces comienzas a ver que estabas viviendo en el techo y que ahora estás en el suelo de lo que antes, o sea, en el suelo de lo que antes era tu techo, ¿no? Porque todo está al revés. Ahora ya ves con claridad que todo estaba al revés. Y ahora a todo el mundo lo ves andando en el techo de cabeza. Y entonces puedes ubicar que todo está mal, pero porque tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que hace Cristo cuando entra al corazón. Inmediatamente señala lo que es correcto y lo que no lo es. Impactante. Así es que dice Dios a través del profeta que Cristo sería
nuestro conocimiento. Y al recibir a Cristo eso recibimos. Todo el conocimiento de Dios para entender lo que no podemos entender. Un pueblo sin entendimiento significa un pueblo con entendimiento nulo, vacío, que Dios va a llenar. Ese es el escenario perfecto para que Cristo pueda traer su entendimiento y podamos entender. Óscar. De forma sorpresiva, así fue que llegó un día Cristo a nuestra vida, como llegó en cada uno de los 12 apóstoles y de los primeros discípulos de Cristo. Cada uno con una distinta ideología, con diferentes alternativas filosóficas que pensábamos que explicaban el propósito de nuestra existencia. Así, en nuestro día a día, ocupados de los quehaceres y afanes de la vida, sin entendimiento, un día inesperado y de manera sorpresiva, llegó Jesucristo a la puerta de nuestra alma para hacerse parte de ella a través de la redención de su salvación y su regeneración. Parte y cargo de ella. Aclaro, no fuimos nosotros quienes lo buscamos, ni preguntamos por él. De hecho, algunos casi huimos ante la expectativa de ser enfrentados cara a cara con Cristo. Sin embargo, Él nos eligió desde antes de la creación, sabiendo que le aceptaríamos. Siguiente. Muchos intentan llegar a Él a través de buenas acciones, dando por hecho que portándose bien podrán entrar al cielo. Este es el pueblo sin entendimiento del que salimos. Pero la palabra de Dios nos aclara que nadie podrá llegar al cielo por sus obras buenas. Nadie. Así hoy están las almas de muchos, listas y preparadas para la cosecha. Y, como sucedió con nosotros, inesperadamente y a pesar de su ignorancia, de pronto Cristo llegará hasta ellos. Sí, todavía hay gente que Dios está planeando salvar hoy, ¿sabes? No debemos menospreciar a ningún alma, pues son el objeto principal del amor de Dios y cada una es importante y especial. Solo en la eternidad comprenderemos la importancia que tiene cada alma ante Dios y el dolor que representa para Él saber que quienes rechazan a Cristo lo hacen eternamente. Óscar. Tom. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, nadie se va a salvar por buenas obras. No, nadie. Por eso, por gracia, es todo por gracia y no por obras. Adelante, Óscar. Como sucedió con Pablo, antes de nuestro encuentro con Cristo, muchos hicimos cosas que creímos justas, de acuerdo a nuestro espectro de ignorancia y ceguera. Pero tras la conversión a Cristo, una vez que recibimos el Espíritu y la mente de Jesús, fuimos sorprendidos por la luz de Dios que nos resplandeció e iluminó lo profundo de nuestra alma y nos hizo ver la ceguera y locura en la que estábamos viviendo y que defendíamos. La llegada de Cristo fue un escándalo en todos los rincones de nuestra naturaleza en primer lugar. Un escándalo. El primero que gritó fue tu naturaleza. Cuando te conviertes, lo primero que grita es tu naturaleza. ¡No! Sí, porque es la canción de...
¿no? Las golondrinas, a Dios. La llegada de Cristo fue un escándalo para todos los rincones de nuestra naturaleza en primer lugar. Luego resonó como trueno ensordecedor en nuestros familiares y amigos del mundo. Y finalmente ha sido una antorcha encendida en nuestro paso por las calles y avenidas de nuestro entorno social. Solo Dios sabe hasta dónde alcanza a llegar la luz suya reflejada en tu vida de obediencia. Así es, cada uno de nosotros somos como esas células que estamos influyendo en la vida de otros, hasta que los otros acepten la esperanza de Cristo. Simplemente dejando que Dios se manifieste sin estar presionando nada, sino dejando a Dios trabajar. Adelante, Oscar, siguiente. Tom. Juan 17 del 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ve nada más la misión que Dios nos ha dado. Este es el objetivo. Oscar. Cada paso en el amor y perdón misericordioso y paciente de Dios será fundamental para alcanzar las almas en todos los rincones de este mundo. Dios solamente quiere quiere nuestra simple obediencia. Él hará siempre el trabajo, pero es necesario que nosotros haya la voluntad y la disposición para permitir que su gracia nos llene y nos guíe a cada lugar de su perfecto plan. El mundo nos enseña desde niños que uno debe aprender a vivir en su propia independencia y salir adelante con sus propias habilidades. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que no se trata de ti, sino de ti con Él. Dios nunca ha contemplado nuestra independencia y soledad para salir adelante en esta vida, sino nuestra dependencia absoluta de su gracia y su poder para llegar a su plan perfecto. Siempre se ha tratado de nosotros con Dios. Este es uno de los conflictos más grandes que se ha tardado en entender la iglesia. En la iglesia. Se trata de nuestra vida con Él, no de nuestra independencia, no de lo que tenemos y logramos y presumimos. No, de lo que Dios y nosotros somos con Él. De lo que Dios es y lo que nosotros somos con Él. De eso se trata, siempre se ha tratado de eso. ¿Qué puedes presumir cuando todo lo que pasa en tu vida es autoría de Él? Pues ¿de qué vas a presumir? Diría Job, ¿no? Que vamos a ver un poco de Job. ¿De qué puedes presumir? De nada, todo es autoría suya. Tú simplemente te has dispuesto a obedecer lo que Él ha dicho que hagas. No hay nada de qué gloriarte, no te puedes poner ninguna medalla. Siguiente. Tom. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Literalmente. Literalmente. Así era nuestro espíritu como los hijos de desobediencia, y es el mismo que prevalece todavía en el mundo, como lo dijimos al inicio de este estudio, ¿no? Antes de comenzar en la sección de preguntas y respuestas.
que definitivamente este es el punto. Hay un mundo que es un mundo que nació como oposición a los creyentes desde el inicio, el mundo del anticristo, el mundo anticristiano. Siguiente, Oscar. Es a través de nuestra dependencia de Él que podemos alcanzar sin consecuencias ni oscuros obstáculos todo lo que nuestra alma desea. El gran problema es depender verdaderamente de su gracia y no de nuestras hábiles maniobras. En la feria de vanidades de este mundo, siempre estamos en busca de situaciones y cosas que nos hagan felices, que nos den placer y algún tipo de beneficio. Cada generación ha tenido su propia feria de vanidades con distintos elementos, diferentes modas y nuevas tecnologías de su época, pero ninguna puede llenar completamente el corazón porque el ser humano ha sido creado eterno y esa necesidad de plenitud fue reservada desde su creación para ser completada por su complemento divino, Dios mismo a través de Jesucristo. Nada puede llenar ese espacio porque ese espacio de pertenencia es exclusivamente para Jesucristo. Así fuimos creados, porque fuimos creados para Él. Cuando eres creado para algo, pues tienes todas las características de haber sido creado para algo. Fuimos creados para Cristo, todos los seres humanos que hemos nacido en todas las épocas de la tierra. En el pueblo judío, que evangelizaba y que hablaba de Cristo, te decía que para poder entrar en una relación con Dios necesitabas pedir perdón a través de una víctima inocente que representaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre se ha tratado de Cristo, siempre fuimos creados para Cristo. Adán y Eva fueron creados para Cristo. Así como el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre, así fuimos creados para Cristo. Oscar. Tom. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así es, somos eternos y Dios ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Adelante, Oscar. Tom. Efesios 1 del 22 al 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Imagina, fuimos creados para Él. Punto. Por eso no encontramos ninguna satisfacción permanente y duradera en las cosas. Todas las satisfacciones son temporales. Hay personas que viajan, ¿no?, con la esperanza de que el viaje alivie su situación emocional. Pero se va a llevar su situación emocional al viaje, ¿sabes? O triple. Sí, claro. ¿Por qué? Porque has puesto la esperanza en un elemento externo que no tiene nada que ver, que no te puede dar plenitud. Hay parejas que planean un viaje para ver si hay una mejor comunicación y allá se dan cuenta que los dos traen la misma actitud que como se fueron. Oh, surprise. Y empiezan, ¿no? Adelante, Oscar. Tom. Juan 4 del 13 al 14. Ay, sí, 13 al 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Así es.
Solo Cristo puede llenar el agua, la vida, esa agua que es permanente, nada más Cristo. Si no, vas a volver a tener sed. La mejor película de Netflix te va a volver a dar sed. El mejor libro de Camus te va a volver a dar sed. Oh, sí. Haz lo que quieras, lee lo que quieras, estudia lo que quieras. Solo Cristo puede llenar el alma. Adelante, Oscar. Número 3, vamos al tercer tema. Rebelde y contradictor. ¿Ya vieron al chamuquito que está ahí? Ñigui, ñigui, ñigui. Rebelde y contradictor. Vamos al tema, Oscar, si eres tan amable. Tom. Isaías 65, 2. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Así es. Rebelde y contradictor. Siempre llevando la contraria. Dios dice a la derecha, pues nos vamos a la izquierda, ¿no? Aquel chiste que, oye, no, le pedí un ride a tu compadre. Uy, cuidado, porque él es contradictorio de todo. Siempre te va a llevar la contraria. Por favor, no hables nada, porque se enoja. Te va a bajar de su coche. Si quieres que el auto vaya bien, no le lleves la contraria, no le digas nada, mejor deja que él. Entonces ahí, hola, se sube, ¿no? Y ahí van en el carro. Y entonces él dice, bueno, voy a hacer una conversación muy ligera. Pues sí, pues no, y te bajas, ¿no? Exacto. Ya no importa lo que tú pienses, ya emocionalmente tengo una postura, no estoy de acuerdo, nada más simplemente por lo que digas, porque yo voy a estar oponiéndome a todo lo que hagas. Siguiente. Tom. Hechos 13, 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Claro, es la contradicción absoluta. Se llenaron de celos. Ahí te está narrando el origen de su mal. Y te van a poner los argumentos más impresionantes, pero nunca van a tocar el punto del origen. Los celos, en este caso. Puede ser cualquier elemento del origen. En este caso fueron los celos. Siguiente, Oscar. Dios define de esta manera a la mayoría de los judíos que integraron por generaciones el pueblo de Israel. A la postura de incredulidad en el mundo se suma la incredulidad del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Durante la lucha de Moisés contra Faraón por sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, los mismos israelitas se oponían a Moisés. Déjanos de esclavos, deja de estar molestando. Hasta que Dios logró sacarlos de Egipto de manera sobrenatural. Después, en el desierto, tras haber sido testigos de las maravillas de Dios, el pueblo de Israel se rebeló una y otra vez contra la autoridad de Moisés y de Aarón, que eran guiados directamente por Dios. No tenemos agua, no tenemos comida, ya nada más este pan horrible, queremos carne, ya ahora ya nos indigestamos y nos estamos muriendo. Siempre es, todo está mal, ¿no? Siguiente, Oscar. Una vez dentro de la tierra prometida, en tiempo de los jueces, las tribus de Israel se entregaron a la idolatría de manera desmedida, en profunda rebelión contra la palabra de Dios. Durante la época de los reyes, después del reinado de Saúl, David y Salomón, Israel fue dividido en dos estados, Israel o Efraín al norte y Judá al sur. Con el paso de los años, el territorio del norte se definió como un estado en permanente rebeldía contra la palabra de Dios, mientras que el territorio del sur como un estado que tenía el deseo y la disposición general de obedecer y guardar la palabra de Dios. El territorio del norte, con su capital Samaria, fue invadido en el año 740 a.C. por el imperio asirio y la mayoría del pueblo fue expatriado para siempre entre las naciones. Oscar.
Por otro lado, en el año 600 a.C., unos 140 años después, el territorio del sur, con su capital Jerusalén, fue conquistado e invadido por el imperio babilónico, heredado del asirio. El asirio fue conquistado por el imperio babilónico. Y la mayoría del pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Pero 70 años más tarde, en el 530 a.C., un pequeño remanente del pueblo de Israel regresó a Jerusalén y a las ciudades del territorio de Judá, más tarde llamado Judea. Este es el pueblo que 530 años después Jesús visitó y al cual le predicó. Y este fue el pueblo del que salieron los apóstoles y el mismo que ha rechazado sistemáticamente al Mesías hasta hoy. Este es el resumen del pueblo rebelde y contradictor y al que específicamente se refiere la Escritura. Sin embargo, como dijimos al principio, la iglesia desde sus orígenes ha padecido del mismo mal a través de las generaciones de casi 2000 años. Oscar. Tom. Hechos 7 del 51 al 53. Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Qué impactante las palabras de Esteban, antes de ser apedreado por los judíos que lo odiaron con hasta la muerte. Pero les dijo lo que les tenía que decir. Oscar, el resumen. Ese es el resumen más crudo del pueblo judío. Hoy nos enfrentamos a la misma problemática que ha padecido el pueblo de Israel. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es necesario orar por más obreros. Sin embargo, el gran conflicto aquí va más allá. El problema en sí es que no estamos obedeciendo el mandamiento de unidad que Dios nos ha exigido en el trabajo de la gracia de su amor. No podemos hablar de unidad cuando nosotros causamos divisiones con murmuraciones y juicios. Tampoco podemos decir que estamos unidos cuando existen divisiones por opiniones y diferentes puntos de vista. Es imposible estar en paz y en un mismo espíritu cuando guardamos celos y resentimiento contra otros. Oscar, el mandamiento es el amor. No hay acepciones, ni agregados, ni justificaciones para no llevar a cabo de forma total y absoluta este mandamiento. Además, tenemos la gracia de Dios sin medida para manifestarlo sin impedimento. No tenemos pretexto. Es tiempo de hacer a un lado todo pecado que nos detiene, todo juicio y prejuicio contra otros y correr paso a paso, de amor en amor, de perdón tras perdón, de paciencia con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el que consuma por siempre nuestra vida de fe. Justo al inicio de la última parte del discurso de Job, encontramos la medida y profundidad exacta de la aplicación de la gracia, la clave de una vida de victoria contra el pecado. Al inicio del capítulo 31 del libro de Job. Adelante, Oscar. Vamos a este libro de Job. Este es el inicio del libro de Job y tiene una característica Job en este discurso y concretamente este capítulo. Oscar, dale un clic. Habla del pecado, clic, y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Y así todo este capítulo 31. Pecado y consecuencias, pecado y consecuencias, pecado. Oscar, ahora vamos a hacer un acercamiento de esta primera parte.
Y comienza diciendo, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? ¿A una mujer virgen? ¿A una mujer soltera? Esta es la clave. Ni siquiera pensar en la posibilidad de llegar a pensar en hacerlo. Ya olvídate acercarme a ver si puedo ver algo, ¿no? Ya ni siquiera a ver si de reojo la veo. Claro que el mundo está perdido, el mundo es anticristo, entonces el mundo, por supuesto, te va a ofrecer diversión totalmente pervertida para que pases el rato. Pero checa lo que dice, ni siquiera me voy a acercar al pecado. Ya olvídate de que si tiene la tentación o no, ni siquiera me voy a acercar allí. Él habla de una mujer virgen, pero aquí puedes poner una botella de tequila, o una botella de cerveza, o puedes poner un casino, o puedes poner lo que se te pegue la gana, o la murmuración, o lo que quieras puedes poner aquí. Está hablando de que ni siquiera lo va a hacer porque hizo un pacto con sus ojos. Hice un pacto con mi boca, ¿cómo iba a poder hablar de alguien? Hice un pacto con mis oídos, ¿cómo iba a escuchar algo contra alguien? Esta es la clave de la clave de la clave de la clave de nuestra vida con Cristo. Y acá dice, ¿qué es lo que, si yo lo hago, entonces estoy obligado a Dios a generar un juicio contra mí? O sea, yo estoy preparando lo que va a hacer Dios hacia mí desde mis acciones. O sea, yo estoy moviendo los cielos, por eso Jesús dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y no nada más lo está diciendo para que ores, que lo habla de la oración. Pero también habla de esa actitud que nosotros constantemente estamos haciendo, y aquí lo revela, que genera, obliga a Dios a tener que actuar en consecuencia. Nosotros movemos los cielos conforme vamos actuando. Si ya estamos pensando en pecar, Dios está pensando qué está haciendo para enseñarnos que eso está mal. ¿Qué impacto? O sea que vivimos en la consecuencia de nuestras acciones siempre. Es que ¿por qué me va así? Pues porque así vives. ¿Cómo puedo hacer que todo este escenario de terror se cambie? Deja que Dios haga un nuevo escenario en tu vida, pero déjalo trabajar en el amor, en la gracia y el amor. La gracia es el amor en manifestación, porque la gracia y amor es casi un pleonasmo. La gracia es el amor manifestado de Dios hacia nosotros. Siguiente, Oscar. Esta es la fórmula infalible de permitir el trabajo permanente de la gracia en nosotros. Lejos de vivir acercándose al pecado, Job tomó la decisión de vivir lo más alejado posible de este. Checa. Una vida en la que no permitamos siquiera la tentación de mirar, de hablar, de oír, de tocar, de idolatrar, de dudar, de temer, de codiciar. Nuestra naturaleza nos impide cumplir un pacto de virtud semejante a este. No podemos cumplir un pacto así. Pero justamente Cristo lo cumplió por nosotros. Ni siquiera lo tienes que cumplir, ya Cristo lo cumplió. Nuestra parte es vivir en la gracia, guardar en la gracia nuestra vida en la gracia. No permitir nada que pueda estorbar los canales de agua limpia y pura del amor de Dios en nuestro andar, para que la luz de la vida de Cristo resplandezca a través de nuestro testimonio. Este es el plan. ¿Ya viste? Solamente no te acerques, olvídate ni siquiera lo pienses. Ahora, ¿cómo le hago para poderlo hacer? Depende de la gracia. Si vives en la gracia, ni siquiera te vas a acercar, ni se te va a ocurrir, ni te vas a acordar. Y van a pasar unos días, y en la acumulación de días vas a pensar, me acuerdo cuando yo vivía esclavo del pecado.
ya como algo pasado, porque ya estás en una nueva dimensión de tu vida, en un escenario de victoria tras victoria tras victoria. Oscar. Conclusión. Número 1. Recuerda que la justificación es el fruto más lamentable y destructivo del veneno del diablo. Si nos mantenemos vigilantes y sabios para no acercarnos al pecado, dependiendo de la gracia de Dios, guardaremos nuestra vida cada día. Pero si también nos mantenemos alerta contra el terreno de la justificación, nos salvaremos de caer presos en las mazmorras de nuestro orgullo. Número 2, no olvides que es a través de nuestra dependencia de Dios que podemos alcanzar sin consecuencias ni oscuros obstáculos todo lo que nuestra alma desea. Y número 3, ten siempre presente que el mandamiento es el amor, no hay acepciones ni agregados ni justificaciones para no llevar a cabo de forma total y absoluta este mandamiento. ¿Alguna pregunta? Bien. Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Muy bien.